Bueno, el día de hoy vamos a ya terminar temas de examen, que es con la parte de series de Taylor. Las series de Taylor simplemente son un caso específico de las series de potencia. La notación que vamos a estar utilizando es que f va a ser una función continua e infinitas veces derivable. Entonces, si esas de infinitas funciones derivables van a ser continuas, y se va a anotar de esta forma, que f pertenece al conjunto de C a la infinito de I, ¿verdad? Para denotar esto. Infinitas derivables continuas. Infinitos derivadas continuas. Recuerden que de por sí antes utilizamos esta notación, pero hasta un grado n. Ahora iba a ser hasta infinito. La definición como tal de serie de Taylor, básicamente es que es una función, ¿verdad? Con infinitas derivadas continuas y sea un intervalo I, en este mismo intervalo en donde las derivadas existen. Entonces, la serie de Taylor asociada a f y centrada en A es la serie de potencia que va a corresponder a esto. Vean que aquí viene otra vez la parte de series de polinomios de Taylor, porque va a ser la enésima derivada evaluada en A sobre n factorial por el x menos a la n. Este siempre va a ser el coeficiente, ¿verdad? La suma parcial es lo mismo, simplemente que llega hasta un valor en específico, ¿verdad? Eso va a ser el polinomio de Taylor de orden n y de centro en A, asociado a la función f de x. ¿Y qué pasa? Que otra vez, si el centro es 0, pues se le va a llamar serie de Maclaurin. Eso se va a mantener igual. Un recordatorio importante hace referencia a la parte de el resto como tal. Recordemos que para denotar en este caso una función de forma exacta sería su polinomio, en este caso sería Taylor, más el respectivo resto. ¿Verdad? Vean que aquí el t de sub m de x es precisamente esto que viene acá, que es la fórmula de la serie, bueno, en este caso parcial de Taylor. Y el resto va a ser simplemente la diferencia que hay entre el valor real y la aproximación. Entonces, recuerden que siempre es así. ¿Perdón? Okay. Luego tenemos un teorema. Básicamente, si f de x admite un desarrollo en serie de potencia, pues este va a ser único. Es decir, una función nunca va a poder ser expresada mediante dos series distintas, sino que va a ser expresada mediante una única serie de potencia de Taylor. Bueno, no solo de Taylor, ¿verdad? Porque en este caso es de forma general el teorema, sino con cualquier serie de potencia en general. Eso de ahí es como la demostracióncita. La serie de Taylor, cuando es convergente, nos proporciona un desarrollo en serie de potencia de la función. Recuerden que eso es lo que hablamos la clase pasada. Yo tengo una serie, si esa serie converge, va a converger precisamente a una función, pero siempre y cuando estemos en un dominio dado. Entonces, cuando yo tengo una función a la cual está convergiendo mi serie, yo digo que esa función admite un desarrollo en serie de potencia. Y si f es una función con derivables
derivadas continuas. Y si la serie de Taylor T de X tiene dominio de convergencia D, entonces D tiene que estar contenido en el intervalo en donde las derivadas son continuas. Y f de X es el valor de convergencia precisamente de la serie. Es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo voy a tener un dominio de convergencia igual para la serie de Taylor, en donde ella va a ser igual a una función, o va a converger precisamente a esa función en ese dominio. El teorema número 2 me dice que si yo tengo una función igual, con derivadas infinitas continuas, T de X la serie de Taylor de centro en A, que pertenece a Y asociado. Si T de X es una serie de potencia convergente en el dominio D, entonces f de X admite este desarrollo en serie de potencia, que es precisamente la serie de Taylor, siempre y cuando se cumpla, eso sí, que el límite cuando n tiende a infinito de todo esto es igual a 0. De hecho, en el videito se hace un ejemplito con esto, una pequeña demostración. Eso realmente no es demasiado común, pero pues es importante saberlo. Y luego el resto de Lagrange, recordemos que tiene esta formulita, ¿verdad? Para orden m. Entonces se sacaba la derivada de orden m más 1 y se hacía de esta forma. Por aquí venían un par de formulitas de las derivadas, son como genéricas. Pero bueno, igual eso si uno lo ocupara nada más lo calcula, ¿verdad? Y básicamente eso es, o sea, en esta presentación básicamente lo que teníamos nuevo era la definición de una serie de Taylor. Pero ahí en fuera, todo lo que estudiamos en los demás videos y en la serie de potencia como tal, era la materia. Aquí nada más le agregamos esto. Por si acaso, en el examen las fórmulas que les van a dar son estas, las que vienen en la plataforma. Vean que está aquí. O sea, están en mediación en la parte de serie de potencia y series de Taylor de uso frecuente. Para que sepan que esas son las que les van a dar. Porque, por ejemplo, aquí solo viene la de x a la n, no viene la de x a la n por el menos 1 a la n. ¿Verdad? Que era ¿cómo se llama? La alternada. O no viene la de menos logaritmo natural de x más 1. Para que tomen eso en cuenta. Esta es la que les van a dar. Bueno, y vamos a continuar entonces con los ejercicios que estábamos trabajando las clases pasadas y vamos por el número 7. Okay, la 7 dice que si el radio de convergencia de una serie, ven que aquí el término general no me lo dan de forma explícita, x menos 7 a la n, si me lo dan esa parte, ahí yo puedo ver quién es el centro. De hecho, ¿quién es el centro de esa serie? ¿Cuál es el centro? Sería 7. Exactamente. Y me dicen que el radio es 8. Radio de convergencia. Entonces, recordemos que esto
Dado el 7 que está aquí, que es el centro, significaba que yo me podía mover 8 unidades a la izquierda y 8 unidades a la derecha. Es decir, llegar a 8 a la izquierda es llegar a -1 y 8 a la derecha es llegar a 15. Ahora sí, ¿qué pasaba con los extremos? ¿Qué puedo saber yo de los extremos? ¿Converge o diverge? ¿Hay forma de saberlo? ¿Qué tendría que hacer yo para saber si los extremos convergen o divergen? Si no me equivoco, es calcular el límite de cada uno. Tendría que ir a analizarlos. Analizar los extremos con criterios. El problema es que aquí ni siquiera tengo la serie como tal para analizarla, entonces va a ser imposible. O sea, esto va a quedar así en incógnito. Yo no sé qué está pasando ahí en los extremos. Entonces, ahora sí, la serie converge en x igual a -1. No lo podríamos afirmar, ¿no? Exacto, no lo sé. La serie converge en x igual a 10. En 10. Sí, adiós, sí, porque está dentro del radio. Exactamente, está dentro del radio de convergencia. Converge dentro del intervalo 0 a 12. También. Exactamente, ese intervalo está ahí adentro. Converge en 15. Tampoco lo sabemos. Exactamente. Muy bien. A ver este ejercicio. El 8 me dice que determine el radio de convergencia de la serie que me están dando ahí. Es la serie que va de 3 a infinito, 2n factorial por x más 3 a la n sobre n factorial. ¿Quién es el centro ahí? ¿Cuál es el centro de esta serie? Tres. -3. Ujú.
Menos 3, correcto. Ahora, para calcular el radio, ocupábamos el término general para el límite. Entonces, el término general, recordemos que es todo lo que acompaña al x menos a la n. Y ahora sí, ocupamos calcular el límite. Cuando n tiende a infinito y se puede usar razón o raíz, en este caso, más conveniente usar la razón. Entonces es 2 por, y recordemos que el n lo sustituyo por n más 1, y todo eso factorial, entre n más 1 factorial, por, y usamos el a sub n al revés, invertido, que sería el n factorial sobre 2n factorial. Ahora esto sería 2n más 2 factorial por n factorial entre n más 1 factorial por 2n factorial. Y aquí es donde aplicamos las propiedades. Vean por si acaso que aquí ya quité valor absoluto por el hecho de que el n es mayor o igual a 3. Entonces obviamente todos estos valores son positivos. Ahora, aquí arriba tengo 2n más 2 y aquí tengo 2n. Es menor 2n, entonces el que voy a trabajar es el 2n más 2. Voy a poner 2n más 2, su antecesor 2n más 1, su antecesor 2n. Ya llegué al que está abajo, le pongo el factorial. Entre n y n más 1 factorial, el mayor es este. Entonces este es el que voy a ir a trabajar, el otro lo dejo igual. Sería n más 1 y su antecesor, que es n. Como ya llegué, n factorial y por 2n factorial. Entonces ahora sí, este se va con este. Y este se va con este. Me queda el límite cuando n tiende a infinito. Voy a trabajar aquí arriba. 4n a la 2 más 2n más 4n más 2 sobre n más 1. ¿Cuánto va a dar ese límite? Si el grado de arriba es superior al de abajo, Sería 0 no. o más infinito. No tenía la pizarra. Aquí. Entonces sí, eso va a dar infinito. Y el radio era 1 entre L. O sea, 0.
Entonces, ¿cómo está cargando esto? Ok, entonces ese es mi radio de convergencia, 0. Y listo, eso era lo que me estaban solicitando. Y el número 9 dice que sea f de x igual a x menos pi cuartos al cuadrado por seno de 2x. ¿Cuál es el desarrollo en serie de potencia de f de x centrado en pi cuartos? Ok, aquí un detalle importante y es el siguiente. Si ustedes observan, esto ya es el x menos un valor numérico ahí a la 2. O sea, eso no hay nada que hacerle. Pero el seno de 2x sí, porque eso es una función acompañada aquí de esto. Y esto sí acepta un desarrollo en serie de potencia. Entonces hay que ir a buscar el desarrollo en serie de potencia del ese seno de 2x. El detalle es que recuerden que nosotros trabajamos con esta lista cuyo centro es ¿quién? Cero. Y aquí me dicen que lo centre en otro valor. Entonces eso va a ser un detalle importante porque entonces no podemos ir de buenas a primeras a usar el de seno de x de la lista. Para eso vamos a ocupar un cambio de variable. Así que voy a tomar w igual a x menos pi cuartos. O sea, x menos el valor que me dan. Eso va a implicar a su vez que w más pi cuartos sea igual a x. Así que, ahora sí, seno de 2x va a ser igual a seno de 2 por w más pi cuartos. Y esto va a ser a su vez seno de 2w más pi medios. Y ahora sí, como tengo la suma dentro del argumento del seno, voy a aplicar la propiedad. Recuerden que esto es seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Pero si calculamos coseno de pi medios, eso era 0. Y seno de pi medios es 1. Entonces esto realmente me queda el coseno de 2w. Y ahora w sí tiende a 0, porque el x va para pi cuartos, está centrado en pi cuartos. Entonces ahí sí puedo usar el polinomio conocido de coseno. Así que me lo voy a traer de la lista.
Vean que el original tiene el X, este tiene 2W. Así que esto va a ser igual a la serie que va de 0 a infinito, de menos 1 a la n, y en lugar del X el 2W a la 2n, entre 2n factorial. Ahora se puede trabajar un poquito más. Esta es la serie que va de 0 a infinito, de menos 1 a la n por 2 a la 2n sería 4 a la n, por w a la 2n, entre 2n factorial. Y eso es para la parte de seno de 2x. Entonces ahora sí, f de x, recordemos que era x menos pi medios, no pi cuartos, a la 2 por el seno de 2x. Es decir, esto es igual al x menos pi cuartos a la 2 por la serie menos 1 a la n, 4 a la n, w a la 2n, de 2n. Solo que no me sirve mantener ahí el w, ¿verdad? El w ahí realmente era el x menos pi cuartos. Entonces, de hecho, eso mejor lo cambiamos de una vez. Vamos a ver. Eso sería x menos pi cuartos a la 2n, entre 2n factorial. Bueno, ahí me ocupo. Bueno, y para finalizar voy a meter esto dentro de la serie. ¿Cuál sería la respuesta? No sé, profe. 6x más pi cuartos menos. Sería esto. Sí, tienes razón. Ahí, ¿verdad? Pero sí, esto sería. Entonces vean que cuando el centro no es 0, se pueden usar los que les dan en la lista, pero tienen que hacer un cambio de variable. Eso es muy importante que no lo olviden. Voy a poner esto aquí. Centro a igual 0. Ahí sí.
Ok, vamos con el número 10. Dice que cuál de las siguientes series de potencia representan esta integral. Ven que aquí la función es L a la U. Recuerden que la integral va al centro en X, en este caso entonces el centro efectivamente es A, igual a 0. Y entonces ocupamos la de a la X. Entonces ahora sí. La integral de 0 a X de 5e a la U de U va a ser la integral de 0 a la X de 5 por la serie de U a la N entre N factorial de U. Entonces esto va a ser el 5 por la serie de 1 sobre N factorial. Integramos el U a la N, que sería U a la N más 1 entre N más 1. Lado de 0 hasta X, esto es 5 por la serie de U a la N más 1. Vean que si yo tengo N factorial por su número siguiente, eso es lo mismo que tener N más 1 factorial. Y de ahora el único detalle es ir a evaluar. Entonces, recuerden que si evalúo en X, me da esto, pero en términos de X, y si evalúo en 0, me dan 0. Entonces, esa es la serie que me estaría quedando. La serie que va de 0 a infinito, de 5x a la n más 1 entre n más 1 factorial. Esa sería la opción A. Y listo. Y ahora tenemos esta 11, dice CAS de X igual a la serie de 0 a infinito de A sub n por X menos A a la n, una serie de potencia. Tenemos que L es el límite de la razón, es decir, de la razón que hay entre A sub n más 1 entre A sub n en valor absoluto. A es el centro, D es el dominio de convergencia y considere lo siguiente. Vean que todo lo que viene aquí es teoría. Me dicen si el límite es 0, si el límite es 0, recuerden que eso implica que el radio de convergencia es 1 entre 0, es decir, infinito. De hecho, lo voy a poner aquí. Recordemos que en la teoría me decían que si el radio de convergencia es infinito, el dominio de convergencia de hecho es todo R. Entonces, ahí no hay que revisar extremos. Por lo tanto, la original, la derivada de la integral tienen el mismo dominio de convergencia. Eso es muy cierto. Así que esto es verdadero.
Ahora, si el límite es mayor a 0, recuerden que si el límite es mayor a 0, yo lo que puedo garantizar es que las 3 convergen en el abierto. Pero esto no necesariamente sea igual al dominio de convergencia. Pero el dominio puede cambiar. Entonces, lo que yo puedo garantizar es que el dominio sí está contenido dentro del cerrado. ¿Por qué? Porque si está cerrado el dominio, entonces todo bien, es igual a este de aquí. Si alguno de los dos no está contenido, pues ni esto es, o sea, si alguno de los extremos no converge, igual ese dominio está aquí dentro. Porque vean que esto es contenido igual, no la igualdad como tal. Y si los extremos van abiertos, entonces ese abierto también está aquí contenido. O sea, un dominio siempre va a estar contenido dentro del abierto. Bueno, aquí esa es la clave, estar contenido. Entonces, por lo tanto, esto también es verdadero, es teoría. Luego, si el límite es igual a infinito, yo lo que puedo decir es que poseen el mismo dominio de convergencia. Ok, el límite es igual a infinito. Implica que el R es igual a 0. Entonces, si el radio es igual a 0, recuerden que ella converge en el centro. O sea, su dominio de convergencia es el centro. A menos de que se indefina, ¿verdad? Pero en teoría esperaría que no se indefina. Igual si se indefine en la original, pues se va a indefinir en todas. Entonces, al igual va a tener el mismo radio y dominio de convergencia. Y por último, si el L es mayor a 0 y S no se indefine en ningún valor, yo puedo decir que convergen en A menos R, A más R. Entonces, vean que dice converge. Esto es diferente al dominio de convergencia. Dominio, convergencia. O sea, una cosa es que yo garantice que convergen en el abierto, lo cual de hecho es cierto, porque recuerden que uno saca el dominio, el radio de convergencia y siempre dice, ok, el intervalo es de A menos R hasta A más R. Pero tengo que ir a estudiar o analizar los extremos. Pero ¿qué pasa? Que yo ya puedo garantizar que en el abierto de fijo va a converger. Ahora, que le agregue un extremo, eso puede pasar, pero siempre va a converger dentro de ese abierto. Por el hecho de que me están diciendo que no se indefine, porque si no, obviamente puede ser que le saque el centro que está ahí adentro, ¿verdad? Y eso sí, aquí no les dicen dominio de convergencia. O sea, si esta palabra converger lo cambio por dominio de convergencia, entonces ya eso sí estaría incorrecto. Entonces vean que en este caso estas 4 son teoría que son verdaderas. Todas. No sé si tienen alguna duda aquí. Profe, con la última, Ujú. no la entendí muy bien. ¿Recuerdan en los primeros ejemplos que hicimos que calculábamos el límite? Luego analizábamos el valor del radio. Bueno, no analizamos, simplemente calculamos el valor del radio. Luego dábamos el intervalo y luego había que ir a ver qué pasaba en los extremos.
Sí, Entonces, yo ya sé que el intervalo es este, de menos C a E. Yo ya puedo garantizar que ella converge dentro de menos C a E. Lo que no sé es qué pasa en los extremos, si van abiertos o cerrados. Entonces, yo siempre voy a poder garantizar que una serie converge dentro del intervalo, o sea, de A menos el radio de convergencia y coma el centro más el radio de convergencia. Yo puedo garantizar siempre eso. No obstante, porque me dicen que converge ahí adentro. Si me dijeran el dominio de convergencia es tal, yo no puedo decirlo porque tendría que ir a analizar toda la situación. Y en este caso, como me las dan genéricas, sí sería imposible decirlo. ¿Sí o no? sí, profe, gracias. Un gusto. Ok, ahora vamos con la 12. Dice que para esta serie, ¿cuál es la serie de convergencia de f' de x menos 2f de x cuando el x es igual a 0,5? Ok, aquí lo más importante es ir a ver quién es esa serie, porque ocupamos la formulita. Entonces, si ustedes notan, f de x tiene aquí una particularidad. Tiene ahí ese 3 y luego es x, x a la 2, x a la 3 y ahí sucesivamente continuará. Entonces 3, voy a sacarlo a factor común para ver esto más claro. ¿Qué se les parece esta secuencia? ¿Qué tipo de serie sería? X, x a la 2, x a la 3, x a la 4 y así sucesivamente es la serie. La geométrica. X a la n, empezando en 1, hasta infinito. Que yo puedo encontrar su valor de convergencia. Su valor de convergencia es el x a la 1 entre 1 menos x. Es decir, esto es 3x por 1 menos x. Siempre y cuando el x pertenezca a menos 1, 1. Ese era su radio de convergencia. Bueno, sí. Dominio. Y entonces ahora sí. Ya yo sabiendo eso, puedo ir a calcular quién es f' de x. F' de x es igual a 3 por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de abajo que es menos 1, sobre la de abajo al cuadrado. Esto es 3 menos 3x más 3x sobre 1 menos x a la 2. Y esto es igual a 3 sobre 1 menos x a la 2. Y ahora sí. F' de x, bueno, a 0,5 menos 2 veces f de 0,5. Eso es nada más venir y hacer 3 por 0,5 entre 1 menos 0,5 menos 2 por el 3 y 1 menos 0,5 a la 2. Y eso va a dar
Me acabo de ver que lo hice al revés. Esta es la derivada, que era 3 sobre esto a la 2. Este es 3, 0.5. Y sin el de la 2. 3x por 1 menos 1. La 6. Y listo, ese es el valor de convergencia de lo que me estaban solicitando. Vamos con la 13. Me dicen que el radio de convergencia de la serie que va de 0 a infinito de a sub n por x menos a la n es 8. Y me vuelven a preguntar ahí varias cosas de teoría. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es el centro aquí? Cuatro. Me dan que el radio es 8. Entonces, si el centro es 4 y el radio es 8, ¿cuál sería el intervalo? ¿De dónde a dónde iría? De menos 4 a 12. Ajá. De menos 4 a 12, correcto. Porque me muevo 8 a la izquierda y 8 a la derecha. Entonces, aquí adentro yo sí sé que converge, pero yo no sé si converge adentro. Perdón, en los extremos. Adentro sí sabemos que se converge. Ahora, muy importante, por si acaso, cuando les ponen estos paréntesis, es igual a estos. Perdón, a los abiertos. Ok, dice, la serie converge en x igual a menos 4. No sabemos. ¿En 10? Sí. Ahora sí, mucha atención aquí. El intervalo de convergencia de... ¿Cumple qué? O sea, el intervalo de convergencia es ya el dominio de convergencia, ¿verdad? Tiene que estar dentro del cerrado. Piénsenlo así. Si el dominio de convergencia va con los dos cerrados, sí está ahí adentro, porque de hecho es el mismo. Si va con uno abierto y otro cerrado, también va a estar ahí incluido. Y si va con los dos abiertos, entonces también va a estar ahí contenido. Entonces sí. Y por ende, todas las demás no se cumplen porque no necesariamente eso pase. Porque al tener uno abierto o los dos abiertos, en el caso
de que estos sí irían cerrados, ya no estarían ahí contenidos. Entonces, por eso es que la única que va a ser siempre verdadera es que les digan que el dominio de convergencia está en el intervalo cerrado. Pero entonces, el, el dominio de convergencia son los valores posibles donde puede converger. Sí, el dominio de convergencia es todo, todos los números en donde la serie converge. Ajá, pero digamos, si no convergiera en -4 y 12, igualmente el dominio de convergencia igual seguiría siendo ese. No, el dominio de convergencia puede ser así, o puede ser así, o así, o así. Pero vea que la palabra, la cosa clave es esta, que está contenido. O sea, todo esto está contenido en el cerrado. Ajá, exacto. Si le pusieran la igualdad, ninguna sería verdadera porque no se sabe. Profe, Ujú, en la primera, ¿verdad? Lo del -4, 10 porque está al borde. ujú. O sea, porque es o sea, está en Extremo. el radio. Ajá. Y digamos, yo no lo puedo averiguar porque no tengo la serie, Ujú. pero entonces nada más pondríamos como que sería falso. Exacto. O como, ok. Sí, correcto. O sea, las únicas verdades son la 2 y la 3. Bueno, acá 14 dice, si la serie de potencia que va de 0 a infinito a n de x a la n tiene radio de convergencia R, entonces ¿cuál es verdadera? Ven que todo esto es teoría. La serie converge absolutamente en el abierto, ¿sí? Porque recuerden que absolutamente sale del criterio de la razón y de la raíz, y nosotros siempre los usamos para calcular el límite. Y dije que estos paréntesis redondos son los mismos que los abiertos. Entonces, recuerden que yo siempre puedo decir que converge ahí adentro. Ojo que no es el dominio de convergencia, sino que yo puedo garantizar que en el abierto converge. Converge condicionalmente, de nada que ver porque ya converge de forma absoluta. Luego, la serie que es la derivada, porque ven que aquí están derivando, es igual a la ds' de x en el intervalo abierto. Dice, eso es simplemente la definición. Igual aquí, vean que esta serie que están integrando, es la integral que va del centro hasta x de s de x en ese intervalo. Entonces, esto es simplemente ir a fijarse en la teoría de la parte de series de potencia. O sea, son meramente las definiciones. Para terminar hoy, vamos a hacer la 15. Igual la otra semana nos vamos a dedicar a trabajar mucho la parte de desarrollo, dado que el examen realmente viene en desarrollo, pero sí es muy importante obviamente comprender bien la teoría, ¿verdad? Ahora, la parte de calcular dominio y radio y todo eso, es muy importante también los criterios de convergencia para analizar
y qué pasa en los extremos, ¿verdad? Y manejar bien todas las propiedades de si derivo, integro, sustituyo y todo lo demás, como hemos venido trabajando este tema. Bueno, si una serie numérica de sub n cumple la siguiente desigualdad, vean que básicamente es que está ahí ensanduchada. ¿Cuál es entonces el radio de convergencia de la siguiente serie? Ven que esta serie tiene ese término a sub n en raíz. Entonces, si ocupamos trabajarlo ahí un poco. De hecho, vean que el término general como tal es este. Eso significa que de aquí nosotros ocupamos venir a meter ese término, el 3 a la n. Y luego sería simplemente ir a trabajar esto. Ven que como está ahí en medio, si yo encuentro el radio de convergencia de esos dos, de los extremos, entonces voy a poder ir a encontrar el radio de convergencia del que está en medio. Entonces, básicamente eso es lo que hay que ir a hacer. Entonces, para el primero, recuerden que para calcular el radio de convergencia ocupamos el límite. Límite cuando n tiende a infinito. Puede ser razón o raíz. En este caso, ¿cuál es más conveniente dada la forma que tiene ese término general? El de la raíz para eliminar como la exponencial. Exactamente. Pero ven que se cae la n, va para 0. Entonces, simplemente ya eso me da 3 por 1 más 0, que es 3. Entonces, el radio de convergencia es 1/3. Y hago lo mismo con el otro. ¿Cuál límite voy a usar ahí? También tiene exponentes. Entonces, usemos convenientemente también ese. Si le saco raíz enésima al 3n es 3. Si le saco raíz enésima a un k a la 6, bueno, no, de hecho saben que voy a separar primero esto, para que lo vean claro. Esto es un k a la 6 por 1 entre n. K, y entonces ahora sí, la raíz enésima del 3 a la n es 3. La raíz enésima del k a la 6 es k a la 6 por n. Y este otro es k a la 1 entre n a la 2. Pero si ustedes observan, este exponente va para 0 y este también. Entonces eso es tener 3 por el k a la 0 por el k a la 0. Eso es igual a 3. Entonces pasa lo mismo, que el radio es igual a 1 entre L, que es igual a 1/3. Y ahora sí, por teorema del sándwich, S de X tiene radio de convergencia
1 tercio. Y listo. Muy bien, eso sería. Vean, yo les recomendaría que empiecen a trabajar ustedes, por ejemplo, esta 16 es calcular el intervalo de convergencia. Recuerden siempre acomodar esto primero y lo que vean en desarrollo como tal. Porque esto, sí es importante que lo vayan manejando. Entonces, si tienen tiempo el fin de semana, les diría que le pongan atención, porque si es algo que de fijo van a necesitar. Pero bueno, vean que de la práctica ya nos queda poquito y luego de ahí haremos igual un simulacro que espero poder montar este fin de semana. Y eso sería de mi parte. Que pasen un bonito día y un bonito fin de semana también. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, profe. Linda clase. Gracias. Igualmente, hasta luego.